Capítulo 5. Una llegada inesperada. Toshinori se veía exaltado, casi aterrorizado, mira a su aprendiz con preocupación, dudaba y esperaba que todo esto fuera una farsa, un sueño de mal gusto, pero lo había confirmado aquella chica, tenía su poder, ese poder que solo uno podía heredar. Toshinori suspiró queriendo calmar sus nervios, tomó su taza de té que Izuku le ofreció y con calma tomó un sorbo. Izuku tuvo que cerrar su local temprano y por desgracia tuvo que correr a Yaoyorozu, aunque ella no quería irse tenía que hacerlo, esta conversación iba a hacer pesado en este momento. Miró a su maestro, lo había visto de muchas formas incluso en momentos dedicados. Era la primera vez que lo veía de esta forma, preocupado, exaltado y aterrizado. ¿Qué problema hay? Preguntó Izuku. ¿Recuerdas a Melissa? Toshinori preguntó dejando con delicadeza la taza en la mesa. Melissa sí, un poco, porque antes que mi conciencia llegara a este universo yo le ofrecí el One for All a ella. Izuku abrió los ojos. Melissa tenía el One for All. ¿Cómo era posible esto? Ahora mismo ella viene a Japón para ingresar como heroína. Toshinori suspiró de tantas angustias que tenía. Ahora me preocupa que ella tenga los mismos problemas que yo. Toshinori asintió, estaba preocupado por la hija de su amigo, como debería decirle que no debía ser una heroína, estaría destruyendo su sueño, no sé cómo arreglar este asunto. Izuku le puso su mano derecha en el hombro de su maestro. Toshinori sintió la calma de su alumno y con esa sonrisa que había salvado a tanta gente llegó nuevamente. No se preocupe maestro, Izuku le dijo con seguridad, ella no pasará lo mismo que yo. La mirada, aquella mirada tan dedicada y seria se mostraba una vez más, esa misma mirada lo había salvado varias veces. Llego. Muchas gracias joven Midoriya. En este mundo de héroes muchos nacieron con un Kirk que eran la mayoría, el 92% de la sociedad, unos poderosos y otros no tanto, unos físicos, otros a larga distancia, una acumulación de fuerza, otros con absorción de impacto. Todos podían ser héroes, pero otros decidían ser villanos. El otro 8% no eran nada, no tenían poderes, no podían defenderse, eran los marginados. Y en este mundo de héroes, aquellos que eran Kirkles eran golpeados, magullados, incluso utilizados como carne de cañón, muchos eran dejados a su suerte y otros tenían una vida miserable llegando al punto de suicidarse. Por desgracia nuestro protagonista sabió lo que era tener esa vida. Apenas podía recordar algunos momentos, no fue aventado al callejón y golpeado hasta dejarlo casi moribundo. Pero qué chiste tenía seguir viviendo en un mundo de héroes donde nadie le ayudaba en nada, donde los propios héroes lo ignoraban o casi la mayoría. Izuku Midoriya tenía apenas unos 10 años, aún cursaba el primer grado de secundaria, su vida era como un Kirkles, nada de amigos, odiado por la sociedad y golpeado como un saco de papas, pero aquella mano, esa mano amiga que tuvo, le ayudó a salir adelante. Recordaba esa cabellera bicolor rosa y morado, aquellos colores poco comunes en esta sociedad, lo había hecho sonreír nuevamente. La sonrisa de aquella heroína lo había salvado en ese mundo cruel. Ahora mismo Izuku de 15 años corría hacia la playa, donde siempre se veía con su salvadora. Su felicidad deslumbraba calidez, ese brillo que pensaba que había perdido. Llegó y la miró, ahí estaba sentada en la arena de la playa, observando el atardecer, no dudó mucho y corrió hacia su heroína. Tatsuma-san, la heroína volteó cuando lo vio, sonrió, aquel chico de cabellera verde corría hacia ella con una euforía. Buenas tardes, Tatsuma le sonrió acariciando la cabellera verde de este niño. Te ves muy alegre joven, su heroína le sonrió. ¿Qué sucedió? Izuku no dudó, abrazó con fuerza a su heroína causando que cayeran en la arena. La dos, Ara, ¿contento de verme? Preguntó viendo cómo su querido peliverde asintió. Ya veo, comenzó a acariciar el cabello de Izuku con una sonrisa. Por fin podré ser un héroe. La voz cebrada de Izuku le hizo que lo mirara. ¿Podré luchar a tu lado Tatsuma-san? La heroína lo miró con curiosidad. ¿Luchar a su lado? ¿Acaso? ¿Acaso? Sí, contestó, él me heredó su poder. Si Izuku pudiera ver su rostro no se veía del todo feliz. La heroína estaba preocupada, este niño había pasado por mucho y no quería que él pasara por algo peor. ¿Podré estar a tu lado? No, no puedes. Tatsuma lo abrazó con fuerza. No quiero que seas un héroe. La felicidad de Izuku desapareció. No quiero que estés atado a ser un héroe. La voz preocupada de Tatsuma no era lo que él esperaba. Sin aviso él se separó del abrazo. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Izuku con sorpresa. ¿No quieres que sea un héroe? Tatsuma negó, su cabello bicolor ocultaba su rostro. ¿Por qué? La respuesta no llegó rápido, el silencio quedó unos segundos en el aire. ¿Eres un inútil? Izuku abrió sus ojos. ¿Un inútil? ¿No eres un héroe? ¿No sabes que eres un Kirkles? Los Kirkles no pueden ser héroes. La voz de Tatsuma era fuerte y claro, sin una pizca de arrepentimiento. Pero tú me dijiste.
Te mentí, solo te utilicé para ganar fama. Los ojos de Izuku se abrieron bastante. Aquella persona que creía que fue su salvadora había sido una mentira total. Solo lo utilizo para ganar más fama, solo lo utilizo por un beneficio propio. No podrás ser un héroe. Tatsuma estiró su mano hacia Izuku, con una sonrisa amarga casi asqueada hacia Izuku, quien solo golpeó la mano de su heroína. Confío en ti. Tatsuma miró como su querido joven corría del lugar. Ella había rompido una promesa y no podía hacer nada para arreglado. Las palabras habían sido fuerte y claro para su joven. No podía ser un héroe. Naganta abrió los ojos con pereza. No podía creer que lo había hecho, que había destruido su promesa a ese chico tan lindo, tan gentil. Se odiaba en ese momento, aún lo sigue haciendo. Esperaba verlo pronto y pedirle disculpas a su joven, quien aún lo consideraba su heroína. Quiero verte pronto. Giró su cuerpo a un lado mirando la pared fría de ese color gris. Melissa Shield es una persona gentil con un sueño por cumplir, ser una gran heroína como su tío Olmig. Desde pequeña quería ser una heroína, pero cuando descubrieron que no poseía uno, su mundo se rompió en pedazos. Duró varios días sin comer, no tenía ánimos para nada ni para nadie. Recordaba esos momentos tristes de su infancia. No fue golpeada ni maldecida gracias a su apellido. Su padre Dave Shield era conocido por todo Island por ser un gran inventor y desarrollador de héroes al futuro. Ahora mismo se encontraba llegando a Japón. Por fin podría cumplir su sueño de ser una gran heroína y salvar gente con una sonrisa tal cual como lo hacía su tío. Un paso menos, una sonrisa se dibujó en su rostro. Izuku suspiró. No era uno de sus planes, pero ahora lo era. Su maestro había hecho un movimiento totalmente inesperado para él. Siendo un poco sincero, estaba feliz de que Melissa pudiera tener un Kirk, pero él tenía algo claro: no dejaría que ella viviera lo mismo que él. El niño no podía creer lo que estaba viviendo. Su vida cambió gracias a ella, pero ella no pudo aceptar la realidad. ¿Cómo era posible esto? Creía que ella lo ayudaría, sentía algo por esta heroína, pero todo se fue al caño tan de repente que no sabía si esto era un sueño o una pésima broma. La veía con esa mirada de odio hacia él, no lo soportaba y solo pudo correr sin mirar atrás. Una decisión que lo perseguiría por un tiempo. Toshinori estaba en su hogar con su visitante Melissa Shield. Se veía entusiasmada y, como no estarlo, sería entrenada por el mismo Olmig, a quien siempre admiro desde niña. Él sonrió. Estaba preocupado por ella y por Izuku. No sabía quién perdería el One for All, deseaba que nadie lo perdiera, pero no era Dios. Solo pudo seguir como si nada hubiera pasado. ¿Cuándo iniciamos el entrenamiento? La pregunta de Melissa lo sacó de sus profundos pensamientos. Estoy muy emocionada. Toshinori asintió. Desde que llegó a Japón estaba sumamente emocionada por empezar su entrenamiento, pero ahora lo podía hacer mejor que con su alumno. Por el momento descansa, dijo. ¿Acabas de hacer un viaje largo? Melissa soltó un puchero a su tío, quien solo le pudo sonreír. ¿O por qué no das una vuelta por la ciudad? Melissa lo fulminó con la mirada. Ella quería empezar a controlar el One for All, pero no mentiría. Llego cansada del viaje. Eran casi 8 horas de viaje. Suspiró para tomar un bolso de mano. ¿Conozco a alguien que te pueda guiar mejor que yo? Toshinori sacó un teléfono de su bolsillo. Oh joven Midoriya, si es ese asunto, claro. ¿Dónde la puedo dejar? En el centro comercial. Claro, ahí estará. Toshinori colgó y le sonrió a su sobrina. Bien, te dejaré en el centro comercial. ¿Quién es Midoriya? Preguntó. ¿Un alumno que entrene sobre su Kirk? Toshinori evadió la verdadera respuesta. Nunca creí que tuvieras un estudiante. Melissa le sonrió a su tío. Era raro que el rubio sonriente tuviera un alumno. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo también me sorprendí, rió con ese toque nervioso, pero como sea, vayamos al centro comercial. Melissa asintió y caminó hacia la salida con su tío. Aún recordaba esa escena donde su padre miraba con odio a su tío y él solo sonrió. Tenía una gran confianza sobre la recordaba como si fuera ayer. El Shield mayor no estaba convencido de todo. Miraba a su mejor amigo casi como su hermano. No quería que su hija pasara por un infierno por ese poder que cargaría. Quería matar a Toshinori, quien solo sonreía con esa arrogancia que a veces poseía. Miró de reojo a su hija. Se veía dudosa, casi sin entender la situación que estaba viviendo en estos momentos. Melissa, el héroe número 1, hable con tu padre sobre algo importante. Toshinori vio con seriedad a su sobrina, queriendo ver si era la decisión correcta, y tomó una decisión que solo a ti te corresponde. Melissa lo observó con inquietud. Te contaré cómo obtuve mis poderes. Toshinori suspiró. Mi poder fue heredado durante generaciones en generaciones. Yo soy el octavo heredero del One for All. Melissa se quedó en silencio procesando toda la información que le llegaba. Hace tiempo tuve una pelea con alguien de mi mismo nivel y me dejó esta herida. Alzó su camisa viendo el daño incorregible. Ahora mismo solo puedo ser héroe por 3 horas. Mi tiempo se agota. Durante un tiempo estuve buscando un sucesor.
Pero nadie me convenció hasta que, Toshinori la observo, te recordé aún cuando eras una niña y ahora mismo sigues manteniendo ese sueño de ser una heroína. Melissa sentía como su corazón aceleraba a más no poder. Quiero que tú seas mi sucesoria. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso era un sueño que nunca creía que llegara tan repentino. Su sueño de ser una heroína era una de sus metas y ahora lo podía ejercer, pero lo primero era comenzar a controlar este inmenso poder. Miro el centro comercial tan grande como un departamental, claro no podía competir con los de Island, aún así era adecuado, podría acostumbrarse con el tiempo. Toshinori-san. Melissa giró su cuerpo mirando como un chico de 15 años caminaba hacia él. Era un niño, claro ella tenía 17 años, no era una gran diferencia de edad, 2 años como mínimo, pero el aura de madurez del aquel chico peliverde era interesante. La mayoría se estuviera dedicando a jugar con amigos o incluso salir con su pareja, pero él se veía tranquilo como si no tuviera 15 años. Oh joven Midoriya, Toshinori lo saludó como un maestro a su alumno, espero que se encuentre bien. Por supuesto Toshinori-san, dijo con una sonrisa viendo a la rubia quien lo saludó con una gentileza. Buenas tardes Shield-san. Él inclinó un poco su cuerpo hacia Melissa quien solo sonrió un poco incómoda. Solo dime Melissa por favor, Midoriya-san. Ella se rascó su mejilla. Bien creo que los dejo. Toshinori se despidió, al parecer tenía cosas que hacer. Los dos jóvenes se quedaron solos, ambos se miraron queriendo saber qué iban a hacer en las próximas horas. Supongo que tienes hambre, ¿no? Preguntó Izuku recibiendo un asentimiento de la rubia. Ven, conozco un lugar adecuado. Melissa lo observó con esa calma. El chico estiró su mano hacia ella, se quedó observó unos segundos. La mano del chico se veía cálida. No tengas miedo, lo observo, no tenía una pizca de maldad, solo mostraba la emoción que estaba dando tranquilidad. Con eso ella lo tomó la mano con calma, sintiendo lo fuerte que estaba la mano, se notaba que había trabajado durante años su cuerpo. Dio unos pasos seguidos del chico, eran tranquilos, caminaban sin mucha prisa, como si el día fuera eterno. Su aura relajante era idéntica a la de su tío Migos. En unos minutos se encontraban en las mesas de un pequeño puesto de heredaría. Miró como el peliverde se comía el suyo con esa calma. ¿Así que heroína? Sus pensamientos fueron sacados por la pregunta. Miró con cautela al Midoriya quien mantenía esa calma en su aura. Sí, ella asintió con calma. ¿Te lo contó mi tío? La preguntó, tardó unos segundos en responder. Claro, el río, él es mi maestro. Yo tardé en despertar mi Kiruk y mi cuerpo no soportó el inmenso poder que tenía. Melissa lo observó con atención, no sentía una pizca de mentira, o es lo que ella sentía. Por instinto tomó la mano de Izuku quien la miró, observó esa sonrisa. Melissa entendía ese sentimiento, ser alguien rara en este mundo de poderes, no ser considera especial, pero ella tenía algo que la favorecía, su apellido, gracias a eso no tuvo problemas, pero miró a Izuku quien si los tuvo, lo veías desde sus ojos. No me mires con esos ojos. Él le sonrió. Dime cuál es tu poder. Preguntó. Melissa dudó unos segundos pensando en qué nombre decir de su poder, miró al chico y le sonrió. Super fuerza, la misma excusa que él había utilizado en su anterior vida, ella fue quien lo usó. Mi cuerpo no soporta tanto poder, así que debo ejercitarme cada día. Perfecto. Izuku separó sus manos con calma. Mañana necesito que vayas a este lugar. Toshinori-san conoce el lugar. Vamos a seguir disfrutando nuestro día. Nemuri vino a tomar un café, pero descubrió que el local estaba cerrado por hoy. Suspiró, su deseado elixir le fue negado, solo pudo seguir navegando por las calles, buscando algo que le diera ese elixir que tanto deseaba. No pudo encontrarlo en ninguna parte, no quería tomar fila, le desesperaba que tuviera que esperar tanto tiempo, seguía caminando sin rumbo. Su rostro molesto hacía que incluso una simple mosca le tuviera miedo por esa mirada. Qué estresante. Nemuri miró hacia el cielo deseando verlo. Melissa le costaba llegar a tal punto que caía de rodillas en la arena, su respiración era pesada, el sudor cayendo con lentitud en sus mejillas. Miró como una botella de agua se colocó enfrente suya, miró hacia arriba. Izuku le extendía la botella con una sonrisa. Eres muy fuerte. Ella sonrió con pesadez como si cada palabra le costara. ¿En serio? Él lo cuestionó. No lo creo, supongo que estoy acostumbrado a tener un entrenamiento intenso. Melissa no sabía si lo hacía por compasión o por educación, pero se sentía mal a ser tan débil. Eres malo. Vamos, solo es cuestión de tiempo que te acostumbres. Izuku caminó hacia un banco que estaba cerca, Melissa lo seguido detrás. Ambos se sentaron y observaron cómo los rayos de sol comenzaron a salir del amanecer. Creo que el tiempo se acabó, dijo Izuku mirando a su maestro caminar hacia ellos. ¿Toshinori-san viene por algo? Preguntó Izuku.
Oh joven Midoriya, me conoce bien, él sonrió y miró a Melissa. Vamos Melissa, tenemos que dar los últimos papeles para tu ingreso a la UA. Melissa solo pudo asentir y caminó hacia su tío, pero se detuvo un segundo, su cuerpo reaccionó por un instinto y le dio un beso en la mejilla a Izuku, no por amor, más bien por agradecimiento que la estuviera entrenando solo este día. Izuku sonrió y se despidió de su nueva amiga y se retiró. Los días pasaron volando y hoy había sido el primer día de clases de la UA, se sentía entusiasmada por haber ingresado, claro por recomendación no era lo que deseaba, pero no había mucho tiempo para hacer de nuevo el examen. Miró lo grande que era la UA como era de esperarse de una de las mejores escuelas de Japón siendo del nivel global. Dio un paso torpe causando que cayera al piso, cerró sus ojos esperando el impacto, pero este nunca llegó. Abrió sus ojos y miró quién la sostenía, era aquel chico que la entrenó hace 8 días, Midoriya-san. Ella sonrió. ¿A dónde vas? Preguntó en su interior, deseaba que fuera el mismo salón que ella. Clase A, él dijo viendo la gran sonrisa de Melissa, feliz. Por supuesto nos vamos. Preguntó recibiendo un asentimiento del peliverde. Ambos caminaron hacia su clase sin saber que una peli anaranjada veía al chico con una sonrisa. El camino fue tranquilo, ninguno decía nada, simplemente el silencio fue muy cómodo. Ambos miraron la gran puerta de su clase, era bastante grande para solo ser adolescentes. Lo primero que vieron fue un chico de cabellera ceniza peleando con un peli azul. Izuku lo reconoció al instante, sin aviso alguno tomó la mano de Melissa y caminaron hacia unos ligares vacíos en la parte de atrás. ¿Los conoces? Le susurró Melissa. Bueno, digamos que sí, Izuku le devolvió el susurro, aunque digamos que el loco que grita si lo conozco lo suficiente. Melissa asintió observando al peli cenizo, luego notó por qué Izuku caminó rápido a los asientos, tenía un carácter explosivo, no había ni una sola frase que no deseara destruirlo o matarlo. Durante estos 2 días no conocía mucho a Izuku, era obvio apenas eran 2 días, pero deseaba que en el futuro pudiera conocerlo mejor. Oh Midoriya-san. Melissa volteó a un lado notando una chica casi de la misma edad que Izuku, pero la única diferencia era la altura, se veía que ella era más grande que su amigo. Observó al chico quien le sonrió a la azabache. Hola Yaoyorozu-san, buenos días, el saludo con cortesía. Por favor, nada de formalidades. Ella movía su mano de un lado a otro, negando la formalidad. Recuerda que solo trabajaste una semana con mi familia. Si viene a hacer amigos será mejor que se larguen. La clase A volteó a ver al propietario de la voz, miraron como un señor los observa con una mirada pesada, se veía la falta de sueño que tenía por las ojeras debajo de sus ojos, salía de su clase de manta o futón, nadie sabía para qué era. Necesito que se pongan esto y salgan al patio. Los presentes vieron como su profesor salió del salón y todos hicieron lo mismo, claro, cada quien en los vestuarios adecuados. Bakugo era más sorprendido de todos de su clase, tenía sus sospechas de cómo entró a la UA, pensaba que había manipulado sus documentos, incluso pensaba que sobornó a los héroes, pero sus sospechas cambiaron a darse cuenta de aquel chico que molestaba tenía un poder, incluso un poder más fuerte que el suyo, eso lo llenó de rabia, su instinto querían golpearlo, matarlo por haberle mentido que él solo jugó con él. ¿Acaso lo veía inferior? ¿Alguien que veía débil? ¿Cuánto tiempo le ocultó la verdad? Eso lo molestaba más de lo que pensaba. Maldito Deku, sus instintos se encendieron, sus manos generaban leves explosiones. ¿Cuánto tiempo me mentiste? Bakugo con una explosión salió hacia Izuku, pero notó algo diferente, ese no era Izuku, no veía esa expresión de terror en su rostro, veía más desinterés hacia el Bakugo, sintió como se detuvo de golpe, cintas lo rodeaban y su Kirk no funcionaba. ¿Qué demonios? Miró hacia su profesor. Es muy temprano para darte un castigo. El héroe suspiró soltando a Bakugo. Te daré solo una advertencia, no vuelvas a saltar a golpes con un compañero. Izuku caminó a su lado y en ese momento Bakugo lo sentido, aquel sujeto no era Deku, ese Deku que golpeaba y aterrorizaba. ¿Estás bien? Preguntó Melissa. Sí, no pasó nada, él sonrió. Vamos, es tu turno. Melissa tomó la pelota y caminó hacia el centro del lugar, se sentía nerviosa por primera vez, iba a activar el One for All, no sabía cómo sentirse, aparte de los nervios tenía muchas emociones en su mente. De reojo miró a Izuku quien la apoyaba desde la distancia. Confía en tu Melissa, suspiró con un movimiento activo el 100% del poder en uno de sus dedos y la pelota voló lejos llegando a una distancia de 2000 metros, superando la distancia de Izuku y Bakugo que en menos de 2000. Tiene más poder de lo que tenía yo. Izuku lo pensó con preocupación, si aquel One for All que tenía Melissa era más poderoso que el suyo, entonces tenía que moverse rápido antes de que todo se fuera al demonio. Lo lamento Shimura-san, pero esta vez no duraré en matarlo.
Izuku suspiró, miró hacia enfrente. Bakugo lo fulminaba con la mirada, miró a un lado notando cómo Melissa caminaba hacia, pero la detuvo con un simple gesto. Volteó a ver nuevamente a Bakugo. Así que... Deku, me mentiste, él sonrió tronado sus nuditos, ¿te sientes muy valiente por tener Kirk? ¿Eh? Izuku solo lo ignoró, paso de, el Bakugo se molestó más y tomó de los hombros a Izuku, escúchame bien Deku. Bakugo se sorprendido, sus ojos se abrieron, miraba los ojos de Izuku serios casi con un instinto asesino. Con lentitud él quitó las manos del hombro de Izuku, ¿no eres Deku? Bakugo lo miró como caminaba hacia Melissa, vio cómo volvía a su faceta de siempre, era raro y sabía que ese no era Izuku. ¿Qué fue eso? Preguntó Melissa. Nada importante, Izuku le sonrió para sentarse en la mesa junto con Yaoyorozu, que solo observó todo eso. De repente unas manos cubrieron sus ojos. ¿Adivina quién soy? Izuku sonrió, conocía aquella voz y no solo eso, sino que también el tacto de las manos. Oh Kendo-san, ¿cuánto tiempo sin oírte? Kendo quitó sus manos con suavidad y miró por un lado a Izuku, quien le sonríe. Es una lástima que no nos tocara en el mismo salón. Sin pedir permiso ella se sentó a un lado de Izuku. ¿Qué tal tu primer día? Preguntó. Estuvo bien, él dijo sin mucha emoción. ¿Y el tuyo? Vio como Kendo sonrió, comenzó a contarle de sus compañeros de salón y su maestro. Eran detalles mínimos, pero se veía la emoción en sus ojos como una niña. Fue un buen día, asintió con emoción. Oye, ¿podemos irnos juntos? Preguntó. Por supuesto, él aceptó y miró a las dos chicas enfrente suyo que tenían un puchero de molestia por haberlas ignorado por un tiempo. Izuku se preguntaba muchas cosas, pero una de ellas siempre fue cómo llegó aquí. Se encontraba encima de Kendo, sus mejillas ruborizadas de ese tono rosa claro, sentía como la atmósfera se tornaba incómoda. Recordó todo lo que había pasado. Quiso retroceder, pero Kendo con una mano en su camisa lo detuvo. La observó, ella se veía decidida con un acto que posiblemente él se arrepentiría. Miró como ella se acercaba a él, sus labios cruzados. En ese instante, una imagen se deslizó de regreso a él. No como una memoria clara, sino como una sombra que se filtraba por las grietas de su mente. Era ella. Una chica de cabellera negra, larga como la noche sin luna. Su figura apenas se distinguía, envuelta en una cortina de humo que parecía rechazar la luz, como si el mundo no tuviera derecho a verla del todo. No hablaba, pero algo en su presencia lo maldecía. No con gestos ni palabras, sino con una intención que se sentía desde dentro, como si el recuerdo llevara veneno en sus bordes. Y mientras más lo pensaba, más se hundía. La escena descendía en su mente, distorsionándose con cada latido, como si el tiempo la estuviera descomponiendo desde adentro. Izuku se alejó de Kendo, ella lo observó como su respiración se agitaba más de lo habitual. Se preocupó, quiso tomarlo de la mano, pero vio como el chico la alejó bastante. Lo siento, debo irme. Kendo lo miró como él se iba sin decir nada, sin darle un hasta mañana. Ella pensaba que activó un recuerdo de mal gusto, esperaba que mañana le hablara. No me dejes, por favor. La voz de aquel chico que amaba llega a sus pensamientos, se tapó los oídos no por el ruido sino, por no querer recordar esa escena que tanto odiaba. Confío en ti. Ella abrió los ojos mirando con inquietud la parte de atrás de su espalda. Hay una imagen distorsionada por el bajo recuerdo, el chico de cabellera verde y rizos negros lloraba por ella y eso la hizo sentir peor. ¿Por qué me abandonaste? Los rumores de que Olmig daría clases en UA, eso llamó la atención de los periodistas. Llenaron la entrada de la escuela, pasaron varios alumnos en la escuela, pero no le pusieron mucha atención que ellos querían. Ahora mismo Izuku se encontraba observando su salón, recordaba esta escena, como si conociera bien su palma. Buenos días, jóvenes. La llegada del héroe número hizo chillar de emoción a casi mayoría de sus alumnos. Unos no podían creer que pudieran aprender del mejor héroe de Japón y bueno, otros solo lo observaban con admiración. Bien, iré directo al grande. Sin titubear un segundo activó un botón, hizo que en las paredes emergieran varias maleteas con números de color verde fosforescente. Hoy tendremos práctica de héroes contra villanos, vayan a ponerse su traje y los esperaré en la cuidad abandonada. La mayoría recogió su maletín y se fueron del lugar. Izuku observó el suyo detenidamente, queriendo no descubrir lo que había, conocía su contenido. Lo que lo hacía detenerse era su historia detrás de su creación. ¿Todo bien? Melissa tomó del hombro a Izuku, quien solo le asintió. Sí. Los héroes son quienes inspiran confianza, dijo Olmig, su voz resonando con fuerza serena. Son los que ayudan incluso cuando nadie lo pide. Los que toman la iniciativa. Los que se lanzan al peligro con una sonrisa, no porque sea fácil sino porque saben que alguien los necesita. Su mirada recorrió el pasillo mientras los estudiantes emergían uno a uno, portando sus trajes de héroes por primera vez.
Cada paso era una declaración. Cada diseño, una promesa. Pero cuando Melissa apareció, All Might se detuvo. Su traje de heroína combinaba blanco perla, azul eléctrico y dorado suave. El blanco cubría el torso con elegancia, reforzado por líneas de energía que se extendían como circuitos hacia brazos y piernas. El azul eléctrico recorría los bordes de sus guantes, botas y faldón técnico, mientras el dorado delineaba con sutileza los contornos del núcleo brillante en su pecho y los bordes de su capa corta. Era un diseño que no gritaba poder, lo susurraba con precisión. Técnico, refinado, y profundamente simbólico. Insertar imagen. Melissa sintió las miradas de sus compañeros que la veían con emoción, algunos se acercaron a hablar de su traje, peor buscó con la mirada a ese chico de cabellera rizada que aún no salía de pasillo volteo. Izuku emergía de entre las sombras, envuelto en un traje que no buscaba admiración, sino anonimato. Negro carbón, verde oscuro y gris metálico se fundían en su silueta como una declaración silenciosa. No había emblemas. No había capa ondeando al viento. Solo una chaqueta táctica, ajustada al torso, con refuerzos discretos en los hombros y antebrazos. El pantalón, funcional y sin adornos, se perdía en las botas de suela gruesa, diseñadas para moverse sin ser oído. Su capucha proyectaba sombra sobre el rostro, y el visor retráctil apenas dejaba ver sus ojos. La máscara inferior cubría desde la nariz hasta el cuello, con filtros integrados que distorsionaban su voz y borraban su expresión. Muy bien, jóvenes, antes de comenzar explicaré las reglas. All Might sacó una caja, dentro de esta caja hay varias pelotas de diferente color, unas dirán villanos y otras heroínas, si el color considera eso significa que pelearán contra sus compañeros. All Might explicó sacando dos pelotas del mismo color con la única diferencia eran las letras. Izuku vio como todo quedaban igual como lo recordaba, aunque la diferencia era que Melissa estaba con Yaoyorozu, suspiró con calma, tenía que volver a pelear con Bakugo y para ser sincero él no quería vivir de nuevo esa experiencia. Midoriya-san, ¿está todo bien? La voz de Uraraka lo sacó de sus pensamientos profundo, solo le pudo sonreír. Sí, todo bien. Qué bueno, contestó con una gran sonrisa, ¿tienes un plan? Para enfrentar a Ida-kun y Bakugo, Uraraka miró su cara que se notaba cansada. Conociendo a Bakugo es posible que venga por mí. Izuku se colocó su protector de boca, te explicaré el plan dentro del edificio, que comience. Dentro de un lugar oscuro que la única luz eran las pantallas del hogar, muchos comenzaron a apostar de quién ganaría la primera ronda. Muchos estaban a favor de Bakugo, pero algunos o específicamente 3 chicas apostaron a favor de Izuku quien ganaría la primera ronda. De vuelta con los héroes, Izuku y Uraraka caminaban por los pasillos del edificio con cuidado. A Uraraka le parecía extraño algo, sentía que su compañero conociera muy bien el edificio. No había dado muchas vueltas y llegaron rápido al segundo piso, pero pronto vieron a Bakugo y con un ataque sorpresa lanzó una explosión a ellos. Sintió como su cuerpo fue llevado hasta una esquina, miró a su compañero, quien la cargaba entre sus brazos. Las rayos esmeraldas lo rodeaban y miraba de no buena forma a Bakugo. Vamos, Deku, deja de esquivar mis ataques y pelea contra mí. La voz autoritaria de Bakugo hacía que la molestia de Izuku creciera más. Uraraka-san, te encargo lo demás. Con una calma bajó a la castaña, quien no dudó en salir corriendo hacia la bomba. Bien, Kacchan, pelemos. Bakugo frunció el ceño nuevamente, las explosiones en sus palmas se hacían cada vez más intensas. Esta vez te ganaré. Bakugo se lanzó con una explosión, directo hacia Izuku, como tantas veces antes. Pero esta vez, algo era distinto. Izuku lo vio venir. Activó el One for All al 10%, y en un solo instante leyó el movimiento. No dudó. Tomó la muñeca derecha de Bakugo con precisión quirúrgica, lo giró sobre su eje y lo estrelló contra el suelo con una fuerza contenida. Antes de que pudiera reaccionar, una patada con apenas un 5% de poder lo hizo rodar por el piso, levantando polvo y rabia. Bakugo se incorporó con brusquedad. No estaba sorprendido. Estaba molesto. Ese no era el Deku que conocía. Miró su guante, destrozado. Frunció el ceño. No recordaba haber recibido un golpe ahí. ¿Cuándo había pasado? ¿Cómo? Alzó la vista justo a tiempo para ver a Izuku desaparecer en un parpadeo, convertido en un rayo verde que cortaba el aire. Y entonces lo sintió. Un golpe seco, directo al estómago. Todo el aire salió de su cuerpo en un solo suspiro forzado. Sus ojos se abrieron, su cuerpo se dobló, y antes de poder entender lo que había pasado cayó inconsciente. Izuku se quedó de pie, sin alardes. Sin palabras. Solo el silencio. Midoriya-san, ya encontré la bomba, dijo Uraraka en el comunicador.
De acuerdo, yo ya acabé aquí. Izuku sacudió sus manos. Aún no estaba acostumbrado a cambiar de porcentaje cuando utilizaba su poder. Esta vez yo gané Katsuki, los héroes ganan. Tanto Ida, Ochako e Izuku estaban en el lugar enfrente de sus compañeros y con una tos seca, pero queriendo llamar la atención de sus alumnos. Bien, ¿quién de aquí me puede decir quién tuvo la victoria? All Might mirando a sus alumnos y como lo recordaba nadie alzó la mano a excepción de dos personas, Shiyao Yorozu. Fue Midoriya-san, habló, fue el único en hacer un plan desde cero, conocía muy bien a su contrincante y cómo peleaba, aunque se dejó llevar por sus emociones no dudó un segundo en terminar la pelea y con ello fue rápido a ayudar a Uraraka-san. Muy bien joven Yao Yorozu, felicito All Might. Bien, continuemos con nuestra práctica, como debió esperarse todo seguía igual que antes, no había mucho cambio a excepción de que Melissa hacía equipo con Yao Yorozu, miró de reojo a Melissa quien se veía nerviosa sus ojos mostraban una emoción inimaginable se veía el deseo de estar aquí, con un toque suave llamó su atención. Melissa lo volteó a mirar notó la presencia de Izuku solo sonrió con esa calidez. ¿Nerviosa? Preguntó Izuku. Un poco, ella rió de lado, mi cabeza pensó en muchas cosas, ¿cómo en cuáles? Melissa lo observó su cálida mirada le hizo sentir algo extraño su estómago se tensó, como si no aguanta tanta presión, pero sabía que podía ser otra cosa, ¿y si me equivoco? Dijo quiero ser una gran heroína como mi tío, pero siento que no puedo equivocarme, Melissa apretó su mano derecha sentía mucha presión, sentía que debía seguir el legado de su tío, ella es la sucesora del One for All, pero como iba a hacer un gran trabajo. Izuku tomó la cabeza de Melissa para que sus frentes se juntaran, ella se tensó por el acto de su amigo. Confía en ti, la voz tranquila de Izuku se sentía segura como si pudiera con todo, no te entrené en vano, el río para separarse unos centímetros de ella, recuerda que es una práctica puedes tener errores, pero sabes que esto te ayudará en mejorar mucho, Melissa asintió con lentitud esos pensamientos negativos se decidieron rápido, con una gran sonrisa camino hacia el edificio donde tendría su práctica. Izuku la vio irse suspiró nunca pensó que entrenar a alguien fuera pesado, pero era lo mejor pronto iniciaría su plan para matar a toda la liga de villanos. Veo que te llevas bien con ella, Izuku sonrió y miró a un lado sin ver nada, eso es lo que muchos creían su compañera Agakure le habló, aunque no se viera ella le estaba sonriendo. Es buena chica, susurro, ¿qué tal tu prueba? Me fue bien, ella sonrió camino hacia el grupo de chicas dejando solo a Izuku quien miró el monitor viendo a Melissa y Yao Yorozu planear su plan, suerte. Melissa estiró su cuerpo, esto se había convertido en una maña suya desde que Izuku la entrenó su confianza había aumentado mucho y por ahora podía controlar un poco el One for All, aunque por el momento no podía ser como su tío Mig, esto le ayudaría a soportarlo al máximo. ¿Conoces muy bien a Midoriya-san? Melissa volteó notó la mirada un poco curiosa de Momo, ella solo pudo asentir un poco, digamos que sí, pero no lo conozco muy bien, Melissa se recargó en las barras de metal que estaban fuera del edificio, siempre le he preguntado de su pasado, pero la evita con una pregunta, río recordando cuando quiso saber más de él, sé que oculta muchas cosas, pero nunca pensé que tantas, la azabache se intrigó por eso último, ¿qué quieres decir con tantas cosas? Preguntó ella, Melissa la miró sabía que no era correcto hablar de él, en estos momentos. Será mejor concentrando en esto, dijo la rubia, ¿tienes un plan? Lao Gionix asintió Melissa vio como la azabache inflama su pecho de orgullo, cuéntame qué es. Las dos heroínas caminaban por los pasillos con un aura de confianza el plan de la Onyx convenció muy bien a la rubia vieron las dos como Kyoka tenía sus ax conectadas a un estéreo en la parte superior de sus manos, notaron cómo ella sonrió, pero aquellas dos heroínas se hicieron a un lado. La peli morada miró con terror un estéreo de un gran tamaño detrás de ellas y con un simple botón el ruido hizo que Kyoka se cubriera con fuerza sus oídos, pero el ruido se fue al instante. Cuando Hiro abrió sus ojos miró a Melissa alzando su puño que se dirigió a ella dejándola fuera de combate. En cuanto a Denki caminar y no había sido tan complicado como ellas creían con una oferta de dejarle que tocaron sus pechos, había caído rendido rápido en su trampa, Melissa lo noqueó de un golpe y así fue como ellas ganaron sin tanta complicación su práctica. En la hora del almuerzo muchos estaban felicitando al equipo de la rubia, Izuku la vio desde lejos sonrió con orgullo sabía que el mundo heroico estaba en buenas manos, ya cuando él terminara su trabajo se retiraría del heroísmo ya solo quería una vida tranquila. Miró detrás de él y ahí se encontraba su maestra Minig, se veía como igual como la última vez que la vio con vida, esa fachada provocativa casi teatral y esa actitud juguetona que le parecía en ese entonces divertido. ¿Qué pasa Mido-kun?
¿Viste un fantasma? La heroína más 18 abrazó a Izuku, quien solo pudo separarse rápido. Oh, vamos, no seas tan cruel con tu maestra. Ella abrazó con más fuerza al chico. Recuerda que aún me debes una cita, susurró en el oído de Izuku, quien solo pudo sonreír. Pero estamos en público, él dijo. No deberían hacer eso. Los dos presentes voltearon a un lado observando a una Kendo con una sonrisa bastante sonriente. Eso le trajo escalofríos a Izuku. Recordaba cómo Nagan le sonreí si lo veía con varias chicas. ¿Qué pasa? ¿Una maestra no puede abrazar a su alumno? La heroína preguntó con un tono infantil como si fuera una niña. No vi nada. Kendo se veía molesta. Más que molesta, sentía que fue traicionada. ¿Pero en qué sentido? No eran más que simple amigos y ella lo sabía mejor que nadie, aunque si fueran solo amigos no hubieran tenido esos accidentes en su dojo. Recordaba todo como si fuera ayer. La sensación de las manos de Logi Esmeralda, eran tan calmadas, tan cálidas, sentía como si la estuvieran protegiendo de cosas malas. Kendo se detuvo en una esquina de la escuela con cuidado, todo su cuerpo se recargó en la fría pared, con esa lentitud se inclinó para abrazar sus pies, su corazón latía rápido, fuerte, queriendo descubrir esta sensación de angustia, casi de miedo a saber que alumno y maestra estuvieran saliendo. Sus preocupaciones la estaban inundando de estrés. Debes calmarte un poco, Kendo-san. Kendo miró hacia arriba, sus ojos se conectaron con el chico de sus pensamientos. Ahí se encontraba estirando su mano amiga hacia ella. Dudó un segundo, ella no sabía cómo sentirse en estos momentos, creía sentirse traicionada por el chico, pero una parte de ella misma decía que no fue para tanto, que estaba pensando demasiado las cosas. La peli anaranjada estiró su mano, para sentir cómo ambas manos se tocaron con calma. Con una leve fuerza su compañero el alzó del piso y con cuidado tomó sus caderas con su mano derecha para que no se cayera. ¿Calmada? Preguntó. No, susurró. Kendo no lo miraba ni quería hacerlo, tenía muchas emociones en su mente. No me gustó esa escena. Ella miró a Izuku con esa mirada tan determinante que supo el Oji Esmeralda que quería una respuesta. ¿Qué hay entre tú y Midnight-sensei? Izuku solo pudo sonreír con una calma, retiró su mano derecha de la cadera y la dirigió hacia la mejilla de Kendo, quien sintió el leve toque de su amigo. Nada. Kendo lo observó sin sentir una pizca de mentira, decía la verdad, lo quería creer. Recordó la mirada de su maestra, era tan diferente a las otras miradas que daba su maestra cuando llegó y vio la escena. Supo en ese instante que, su maestra le tenía un gran cariño a Izuku, pero no era nada de amigos o familiar, era una mirada que ella quería tener alguna vez. Kendo con cuidado tomó la mano de Izuku, la apretó con fuerza sin causarle daño. Dices la verdad. Ella por fin lo miró, pero Sensei muestra una mirada que yo quiero tener. La voz autoconfiada de Kendo lo hizo dudar un segundo, no sabía lo que se refería a quiero tener esa mirada, tal vez seguía siendo inocente en los cuales no era bueno. Espero que así sea. Volvió ese color rosado en las mejillas de Kendo, quien se paró con brusquedad el agarre de Izuku y caminó hacia su salón. El día iba a acabar pronto, debía tranquilizarse. La luz de la acuidad iluminaba todo y ese vigilante regresaba después de unas semanas pesadas. Se encontraba en lo más alto de un rascacielos mirando la acuidad con esa calma, aunque no se veía su rostro, daba una confianza con esa tranquilidad. Miró a un callejón, observó como unos matones empujaron a alguien a un callejón, donde antes se encontraba había desaparecido, dejando un rayo detrás suyo que con los segundos desapareció. Donde hubo destrucción siempre habría calma, es mucho que los héroes decían, y ella no creía del todo esa frase inventada por algunos héroes. Sentía que la sociedad era malvada incluso con los que no podían ser héroe. Aún con eso nunca quiso ser héroe ni villano, solo quería tener una vida pacífica sin tantas angustias de revelar su Kirk. Ahora mismo se encontraba en una situación complicada, varios matones la empujaron al callejón, sabía que ningún héroe llegaría a su salvación, su deber ahora era defenderse. Sacó un cuchillo de la parte posterior de su pie, no dudaría esta vez. De pronto vi ese rayo esmeralda rodeando a mis matones, lo vi caer uno por uno. Nunca creí que los héroes llegarían a salvarme en una situación como esta, pero me di cuenta que no era un héroe, era un vigilante que cuando me miró me mostró algo que nunca pude sentir nunca: confianza, seguridad, calidez. Lo vi, esa máscara onix de color rojo oscuro y esa capa que cubría su cuerpo entero. Nunca pude saber si sonreía, su máscara lo ocultaba, pero dentro de mí sabía que lo hacía. Guardé con cuidado mi cuchillo y di un paso hacia él. Nunca se puso en guardia cuando lo hizo, eso me hizo sentir más valor que nunca. Corrí lo más rápido que pude, sentía como varias gotas caían en mi cara, como si tocaran con esa suavidad mi piel blanca y sucia.
Como si la lluvia que comenzó me desnudaba de mis emociones, lo abracé con fuerza cuando llegué con él. Lloré esa noche, más que nunca la lluvia causó que mi cabello se soltara con una calma, miro y acaricio mi cabello con calma, como si no le importara que colocara mi suciedad en su traje. Todo está bien. Es lo último que pude oír antes de desmayarme. El día llegó hoy, por fin elegirían el presidente y vicepresidente de la clase 1, a muchos se apuntaron a ser líder de la clase, no muchos eran los adecuados y a algunos no les interesaba ser presidentes, aún tenían que hacer la votación para elegirlo. Izuku bostezó enfrente de su salón. Esto no era lo que esperaba, ni estaba sorprendido. Había ganado nuevamente ser presidente de su clase, no le gustaba mucho este rol, pero ahora era diferente, esta vez lo lograría. Miró a su lado, ahí estaba la Yaoyorozu menor, quien se veía feliz, aunque no consiguiera el puesto que quería, se veía feliz. Momo lo miró con una ligera sonrisa. Espero con ansias trabajar contigo, Midoriya-san. Yaoyorozu lo observó con detenimiento, tenía ojeras en sus ojos, se notaba que no había dormido, esta noche se veía cansado, su cabello revuelto como si apenas se hubiera levantado de la cama. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí. La azabache miró cómo se iba a Su, que estaba detrás de Melissa. La miró con ciertos celos, tenía un acercamiento muy cerca de él, quería estar cerca de Midoriya, pero su nervioso siempre le ganaban. ¿Qué puedo hacer?, susurró en su asiento mirando de reojo a los dos, se veían felices casi como una pareja, sus pensamientos la estaban controlando. Movió su cabeza a un lado despejando esos pensamientos malos. ¿Qué tienes? Su amiga Kyoka Hiro la observó, ¿lo tienes en la mira o algo así? Momo lo negó y guardó silencio, su amiga la conocía, sabía cosas que ni Yaoyorozu sabía, solo pudo suspirar. No te dejes dominar por tus pensamientos. Fin del capítulo. Yeah.